Buenas noches, Lee. Muy bien, gracias a Dios. Qué bueno, que me alegra. Bueno, pues vamos a comenzar entonces. El contenido que vamos a estar discutiendo esta noche es sobre la unidad 6, que se trata sobre las competencias básicas en la educación matemática. Es un tema muy bonito porque vamos a aprender qué son las competencias matemáticas y cómo podemos ayudarles a Gracias. nuestros estudiantes a desarrollarlas. Vamos a comenzar viendo un video cortito que nos va a ayudar a entender qué es una competencia. Y me avisa si puede escuchar el audio. El profesor Miguel quiere... Sí, se escucha. Ah, muy bien, ok. estar a la vanguardia en educación. Así que a partir de hoy, enseñará a sus alumnos por medio de competencias. ¡Un momento! Educar por competencias no se refiere a eso. De hecho, no tiene nada que ver. Mejor, hablemos de competencias en la educación con peras y manzanas. En el terreno educativo, las competencias tienen diversas acepciones. Sin embargo, hay ciertos rasgos que son comunes en todas las definiciones sobre este enfoque. Las competencias se refieren a todos aquellos comportamientos referentes a una tarea que implica el saber pensar, el saber hacerlo y realizarlo a la luz de los valores individuales y sociales. El enfoque por competencias nace de una realidad laboral cada vez más demandante, que implica formar individuos que puedan desenvolverse de manera eficiente en este contexto para tener mejores oportunidades. Entonces, la pregunta es, ¿cómo se puede hacer competente a un individuo? La respuesta es sencilla. Para ser competentes en cualquier actividad, las características que se deben cumplir son el saber pensar, el saber hacer y el saber ser. El saber pensar se refiere al conocimiento teórico de la actividad que se va a realizar. Por ejemplo, si quisiéramos hacer competente a una persona para jugar fútbol, el saber se referirá a que esta persona primero debe conocer las reglas y cómo puede utilizarlas para saber ganar y utilizarlas en su beneficio y en el del equipo. Esas reglas no, las reglas del juego. Es decir, la parte teórica de la actividad. El saber hacer se refiere a las habilidades y destrezas requeridas para realizar una actividad. Por ejemplo, para el caso del fútbol, si se cuenta con la coordinación, la rapidez o la condición física. Finalmente, el saber ser se refiere a dos aspectos sumamente importantes, la actitud y los valores. La actitud es la forma de actuar ante cualquier situación. Para nuestro ejemplo de fútbol, ¿qué actitudes se necesitan? Claro, saber jugar en equipo, dar el 100% y si fuera el caso, saber ganar o saber perder. Por último, los valores se refieren a las convicciones que orientan a nuestra conducta. En un partido de fútbol se necesitan, entre otros, el valor de la honestidad y la tolerancia. Si se logran desarrollar todas estas características en un individuo, se puede afirmar que esta persona es competente para jugar fútbol. Y esto es aplicable a cualquier actividad de cualquier ámbito, ya sea social, académico o de esparcimiento. Ahora que el profesor Miguel sabe qué son las competencias, podrá brindar a sus alumnos más y mejores herramientas que les servirán para toda su vida. Muy bien. Entonces en el video ya vimos una breve explicación sobre qué es una competencia. En base a lo que acabamos de ver, ¿qué diría? ¿Cuándo podemos decir que un estudiante es competente en una actividad, por ejemplo?
Sí, según lo que expone el video, un alumno alcanza competencia cuando él se apropia del conocimiento y va más allá de ese conocimiento y junto con el conocimiento lo lleva a la práctica y como mencionaba ahí, él no se limita únicamente a ese conocimiento, sino que va a pensar y a construirlo. Exactamente. Entonces podemos decir que una persona es competente quizás en cierta actividad o en algún ámbito específico cuando tiene el conocimiento teórico, cuando sabe realizar o tiene la habilidad para realizar la actividad y también los valores necesarios para llevarla a cabo. Y eso es lo que nosotros buscamos con nuestros estudiantes al enseñarles desde un enfoque orientado hacia competencias. Pero ahora vamos a estar hablando sobre las competencias básicas en educación matemática que queremos que nuestros estudiantes adquieran. Vamos a comenzar con la primera pregunta. Puede tener el material de la unidad 6 a la mano y le voy a ir indicando en el párrafo y la página donde puede encontrar la respuesta a la pregunta. La primera pregunta está en la página 2, en el párrafo 2, y es: ¿qué es la competencia matemática? Ahí menciona que una competencia matemática es la capacidad del estudiante para identificar y comprender el papel de las matemáticas también de esa manera va a poder emitir juicios bien y utilizarlas y comprometerse con ellas de manera que puedan satisfacer las necesidades de la vida del sujeto como ciudadano constructivo y comprometido y reflexivo. Muy bien. Entonces, al decir que es la capacidad del individuo de identificar y comprender el papel de las matemáticas, nos está diciendo de que el estudiante posee el conocimiento matemático y esto significa que era el primer aspecto que nos interesa en una competencia, el saber que es la parte teórica. También menciona que puede utilizarlas en las necesidades quizás de la vida cotidiana, es decir, que tiene la habilidad de resolución de problemas, no solo la teoría, sino también la habilidad de aplicar la teoría en una situación real o en una situación cotidiana o en un problema que se le presente. Entonces, vamos a ver algunos aspectos que implican que nuestros estudiantes adquieran esta competencia matemática, pero podemos decir que básicamente la competencia matemática es la habilidad que tienen los estudiantes de utilizar los números, los símbolos, de realizar operaciones, de tener ese razonamiento matemático, de poder interpretar y tener esa capacidad de aplicar esos problemas o esa habilidad en la vida cotidiana, ¿verdad? Vamos a ver qué aspectos forman parte de esta competencia matemática. Siempre en la página 2, pero ahora en el párrafo 3. ¿Qué menciona el material? La habilidad para interpretar y expresar con claridad y precisión informaciones, datos y argumentos, lo que aumenta la posibilidad real de seguir aprendiendo a lo largo de la vida. También el conocimiento y el manejo de elementos matemáticos básicos, que estos deben ser de distintos tipos de números, medidas, símbolos, elementos geométricos, etc., en situaciones reales o simuladas de la vida cotidiana. También la puesta en práctica de los procesos de razonamiento que llevan a la solución de los problemas o de la obtención de diversas informaciones. Y finalmente, la disposición favorable y de progresiva seguridad y confianza hacia la información y las situaciones que contienen los elementos o soportes matemáticos, así como hacia su utilización cuando la situación lo aconseja, basadas en el respeto y el gusto por la certeza y en su búsqueda a través del razonamiento. Muy bien, excelente. Entonces menciona varios aspectos que involucran tener la competencia matemática.
podemos decir que la persona que es competente en matemáticas va a poder interpretar un problema, comprender los datos que involucran el problema y tener la habilidad de analizar diferentes situaciones con facilidad. Al leer estos aspectos que involucran que un estudiante sea competente en matemáticas, como vimos, decía interpretar, expresar con claridad, tener el conocimiento del manejo de símbolos matemáticos, elementos matemáticos, tener ese razonamiento matemático y solución de problemas. ¿Por qué cree que es importante que nuestros estudiantes adquieran la competencia matemática? Kelly, ¿podría repetir de nuevo la pregunta porque no le escuché bien? Ok. ¿Por qué cree que es importante ayudar a nuestros estudiantes a que adquieran la competencia matemática? En base a los aspectos que leímos, que vimos que son muy importantes, ¿por qué será que necesitamos ayudarles a que adquieran esta competencia matemática? Porque de esa manera el estudiante va a tener como para en las situaciones, digamos, de la vida real, porque como mencionábamos en la clase anterior, que la matemática es en el medio en el que vive, entonces si él aprende, adquiere esas competencias necesarias, podrá resolver cualquier problemática que se le presente en el medio, muy diferente a como cuando únicamente al estudiante se limitaba a resolver ejercicios mecánicos, que él solo se podía resolver los ejercicios parecidos a lo que se le impartía en la clase. En cambio, si el estudiante de la competencia matemática, él va a poder resolver cualquier problemática independientemente del tipo que sea. Exactamente. Entonces queremos ayudar a nuestros estudiantes a hacer eso, a no aprender solo algoritmos, sino a desarrollar estas competencias. Y al final decir que realmente son competentes en matemática porque les va a ayudar a tener un razonamiento matemático para resolver problemas de la vida cotidiana. Y en la medida que nosotros apliquemos los conocimientos matemáticos a diferentes situaciones con ellos, pues ellos van a ir adquiriendo esta habilidad. Vamos con la siguiente pregunta. Dice, explique una de las dificultades. En la página 4, en el párrafo 1, se mencionan varias dificultades a las que se podría enfrentar una persona al no desarrollar la competencia matemática. ¿Le gustaría mencionar una? Una de ellas es la dificultad para la organización personal, familiar y social de las personas, ya que evita la creación de estrategias y la planificación de buenas decisiones donde los números aparezcan. Muy bien. La persona que no tiene la competencia matemática se va a ver en la dificultad de hacer una planificación o tomar buenas decisiones cuando tenga que ver con números porque no tiene la habilidad para trabajar o no conoce los símbolos ni los conceptos. Otra de las dificultades que se mencionan es imposibilitar entender la información o provocar distorsión en ella. Por ejemplo, si nos enfrentamos a un problema o tenemos que resolver algún problema que tenga que ver con matemáticas, puede ser que no comprenda claramente la información. También dice que reduce las oportunidades en la búsqueda de empleo, porque obviamente el ser competentes en matemática nos brinda una forma de pensar más crítica, lógica y tenemos un mejor razonamiento que nos ayuda a enfrentarnos a diferentes aspectos en la vida laboral. Entonces, ayudar a nuestros estudiantes les va a ayudar a no tener esta dificultad. Entonces, si leemos todas las dificultades, nos vamos a dar cuenta de la importancia de no hacer de nuestros estudiantes solo memorizar y trabajar en algoritmos, sino
que sean realmente competentes en el área de matemáticas. En la página 5, en el párrafo 2, vamos a hablar sobre por qué se puede decir que la educación por competencias es una buena estrategia para desenvolverse en la sociedad. Ahí menciona que la educación por competencias está orientada a utilizar los conocimientos adquiridos para resolver situaciones y aplicar, por tanto, una buena estrategia para ayudar a los estudiantes a adquirir el conocimiento, las habilidades y las actitudes necesarias para desenvolverse en la sociedad. Así que cuando hablamos de la competencia matemática, es importante ayudar a nuestros estudiantes a ver las matemáticas como algo útil, algo que necesitan y que les va a ayudar en diferentes aspectos de su vida. Por eso es importante, como es una buena estrategia para ayudar a nuestros estudiantes a poder adaptarse a la vida laboral en la sociedad y ser personas que se desarrollen de forma crítica e integral en la sociedad, educarlos por medio de competencias. Pero al hablar de competencias matemáticas, Alan Bishop, un profesor matemático, menciona algunas actividades que son necesarias y que son en base a la necesidad, porque no debemos ver solamente las matemáticas como una ciencia fría, sino un poco más humana. Eso se menciona en el material, ya que esto nos ayuda a orientar la educación en el aspecto de necesidades. Es decir, el estudiante necesita aprender esto debido al contexto en el que vivimos en la sociedad, porque esto le va a servir en su vida. Entonces, si nos basamos en necesidades, eso le va a ayudar al estudiante a que pueda adquirir las competencias y que sea competente en matemáticas. Alan Bishop menciona algunas actividades matemáticas que surgen y que muestran la necesidad de que las personas sean o adquieran la competencia en matemáticas. En la página 5, en el párrafo 6, según él, Alan Bishop, este profesor en matemáticas, ¿cuáles son estas actividades necesarias en todas las culturas? ¿Cuál menciona él que son estas actividades? Entre ellas él menciona que está explicar, localizar, medir y contar. Muy bien. Estas son necesidades de todas las personas. Contar. En la sociedad se hace uso cuando compramos algo, consumimos un producto, un intercambio, usamos la aritmética. Ante esta necesidad, porque él habla sobre las necesidades, entonces se ve que es importante ser competentes en matemática, conocer los símbolos, los números, etc. También menciona localizar, ubicarnos, quizás saber leer un plano, un mapa, entender símbolos. Y para esto también tenemos que ser competentes en matemáticas. Medir, por ejemplo, si estamos ante un problema donde tenemos que encontrar el área quizás de un terreno, como vimos anteriormente en otras unidades cuando hablábamos, por ejemplo, de etnomatemáticas, aunque las personas en una comunidad rural quizás no conocen conceptos matemáticos muy complejos, pero ellos han aprendido matemáticas porque lo necesitan. Por ejemplo, uno de los videos de etnomatemática explica cómo las personas calculan una hectárea de terreno para sembrar, cómo calculan el área, y son matemáticas que se usan en la vida cotidiana. Entonces, medir, sacar volúmenes, áreas, es importante que nuestros estudiantes lo aprendan y es una actividad necesaria. Y él menciona que por esto es importante adquirir las competencias matemáticas. En la página 6, en el párrafo 6, ¿cuáles son las dos facetas básicas del conocimiento matemático?
La primera es la práctica, que expresa condiciones sociales de relación de la persona con su entorno y con y luego está la formal, que está constituida por los sistemas matemáticos y su proceso de ganancia y su presentación. Exactamente, muy bien. ¿Cuál diría usted que es la más importante de esas dos facetas del conocimiento matemático? Considero de que si se trata de competencias sería eh, la práctica, porque como mencioné ahí, lo que se trata es de que el estudiante establezca relación con el entorno. Entonces, cuando se busca la competencia matemática, lo que se busca, como ya decíamos, era que el estudiante adquiera competencias para resolver problemáticas del entorno y no únicamente se limite al estudio de aula. Muy bien. Como docentes, entonces, vamos a tratar de mantener un equilibrio entre estas dos facetas, porque obviamente van a haber contenidos donde quizás no va a ser tan práctico, sino va a ser una matemática más formal, enseñarles el lenguaje matemático y también ejercicios de aplicación. Entonces, ambas facetas son importantes y ambas van a ayudar a nuestros estudiantes a desarrollar la competencia matemática, porque acordémonos que la competencia matemática implica que ellos aprendan a razonar matemáticamente, a que conozcan los símbolos matemáticos, a que sepan los conceptos, hacer operaciones, etcétera. En la página 6, siempre ahora en el párrafo 7, menciona dos tipos de conocimiento matemático. ¿Cuáles son? El conocimiento conceptual y el procedimental. Exactamente. El conocimiento conceptual se refiere a lo teórico, al saber saber, al contenido, a la teoría que nuestros estudiantes deben aprender. Y el conocimiento procedimental pues se refiere ya a la habilidad que ellos tienen para resolver los problemas, para analizar, para llevar, aplicar el conocimiento teórico. Entonces, cuando hablamos de estas dos facetas del conocimiento matemático que dijimos que era práctica y formal, y sobre estos dos tipos de conocimiento matemático, conceptual y procedimental, pues esto nos ayuda a interpretar cuando una persona es matemáticamente competente. El conocimiento matemático que tiene que ver con lo conceptual, pues es lo primero que nosotros queremos, porque cuando hablamos de una competencia hay tres cosas que queremos desarrollar: el saber saber, el saber hacer y el saber ser. El primero, el conocimiento conceptual, que ellos sepan la teoría. El segundo, que ellos tengan la habilidad de aplicar esa teoría en la resolución de problemas. Y el tercero, que también tengan las actitudes y los valores adecuados en la resolución de la actividad que se esté llevando a cabo. Entonces, estos dos tipos de conocimiento matemático nos ayudan a desarrollar la competencia matemática en nuestros estudiantes. Vamos a hablar sobre algunas argumentaciones que nos ayudan a entender qué significa ser matemáticamente competente. Se mencionan en la página 2, en la página 7, en el párrafo 2. Entre ellas está la formulación, plantear, transformar y resolver problemas a partir de situaciones de la vida cotidiana, de las otras ciencias y de la matemática misma. También utilizar diferentes registros de representación o sistemas de notación simbólica para crear, expresar y representar ideas matemáticas. Usar la argumentación, la prueba y la refutación, el ejemplo y el contraejemplo como medios de validar y rechazar conjeturas y avanzar en el camino hacia la demostración. Y finalmente, dominar procedimientos y algoritmos matemáticos y conocer cómo, cuándo y por qué usarlos de manera flexible y eficaz.
Exactamente. Entonces, al darnos cuenta de qué significa ser matemáticamente competentes, vemos que nuestros estudiantes tienen que conocer la teoría y es importante que la sepan, pero no solamente conocer la teoría porque ese sería el primer paso, sino también tener la habilidad de resolver el problema. Menciona que pueden ser situaciones de la vida cotidiana porque ellos van a tener la habilidad de también aplicarlos cuando se enfrenten a un problema en el diario vivir. Ellos van a poder analizar la situación y resolver el problema porque conocen la teoría. Entonces, puede ser un reto como docentes en ayudar a nuestros estudiantes a que sean matemáticamente competentes o que adquieran la competencia matemática. Ya vamos a ver un video de una entrevista a una profesora que nos ayuda a ver cómo se puede hacer para ayudar a nuestros estudiantes a lograrlo. Pero lo que vemos hasta este momento es que ya no estamos trabajando con el enfoque tradicional donde les transmitimos la información a nuestros estudiantes y ellos solo repiten, sino que ahora queremos desarrollar en ellos esta competencia, que tengan esta habilidad cuando salgan de estudiar la educación básica o el bachillerato, pues que ellos sean competentes en matemática, que vean un problema, sepan interpretarlo, lo comprendan, comprendan los símbolos y tengan esta habilidad de desarrollar problemas. Vamos a ver ahora cuáles son los 5 procesos generales de la actividad matemática. Ahí se mencionan en la página 7, en el párrafo 7. ¿Cuáles son estos 5 procesos? Formular y resolver problemas, modelar procesos y fenómenos de la realidad, comunicar, razonar y formular y comparar y ejercitar procedimientos y algoritmos. Muy bien, excelente. Vamos a ver el primero, que es sobre la formulación y resolución de problemas. Este proceso de la actividad matemática se trata de involucrar a nuestros estudiantes a que tengan o a que se enfrenten a una experiencia o a un problema quizás de la vida cotidiana. Plantearles una situación problemática que les ayude a ver cómo la matemática realmente les puede ayudar, como ellos dicen, en la vida real. Y que no solamente es un algoritmo que tienen que aplicar para resolver un ejercicio quizás como siempre se les ha enseñado. Entonces, tratar de involucrarlos a ellos en la resolución de problemas. El segundo tiene que ver con modelar procesos y fenómenos de la realidad. Es decir, de que queremos que nuestros estudiantes, primero que entiendan que es un modelo matemático, ¿verdad? Cuando quizás de una forma más avanzada nosotros podemos comprender que es un modelo matemático en ciencia, en física, en economía, en demografía se usan modelos matemáticos, pero en el caso de la modelización matemática que estamos hablando con nuestros estudiantes, pues no se refiere a algo tan complejo, sino que queremos que ellos puedan encontrar patrones, relaciones y llegar a sus propias conclusiones. Esto es lo que buscamos en ese aspecto. En la tercera, en la siguiente, el proceso es la comunicación. Y cuando hablamos de comunicación nos referimos que el estudiante pueda explicar en lenguaje matemático y para esto implicará que él entienda el lenguaje matemático, que él conozca los símbolos, que él conozca los conceptos, que domine el idioma matemático, que pueda escribirlo, hablarlo y cuando nosotros se lo explicamos o usamos el lenguaje matemático, que él entienda que es cuando decimos una fracción, que es el numerador, que es el denominador, que es un círculo, que es una circunferencia, que él conozca estos conceptos, sepa las diferencias y conozca los símbolos. Esto es el proceso de la comunicación. El siguiente es el proceso del razonamiento
y pues implica que queremos ayudar a nuestros estudiantes a desarrollar ese razonamiento lógico, a que puedan interpretar, que no solo memoricen, sino que y no solo memoricen, y así como el ejercicio que me puso, así tengo que resolver este mismo ejercicio de aplicación. No, que ellos aprendan a interpretar el problema y a buscarle una solución. Y por último, el de formulación, comparación y ejercitación de procedimientos. Se trata de que nuestros estudiantes también queremos que conozcan los algoritmos, es decir, conozcan el proceso de resolución de problemas. Y estos son los 5 procesos para llevar a cabo la actividad matemática. Si nosotros logramos esto en nuestros estudiantes, vamos a ayudarlos a que ellos adquieran la competencia matemática. Vamos a ver ahora 7 capacidades matemáticas que son fundamentales. En la página 7, en la figura 1 se mencionan. 12, perdón, en la página 12. Entre ellas está la capacidad de comunicar, matematizar, representar, razonar y argumentar, elaborar estrategias, usar un lenguaje simbólico, formal y técnico y operaciones, usar herramientas matemáticas. Muy bien, si nosotros ayudamos a nuestros estudiantes a desarrollar estas capacidades, vamos a poder decir que son competentes en matemáticas. Entonces, la idea que nos queremos llevar es que para desarrollar las competencias matemáticas, tenemos que no solo asegurarnos que nuestros estudiantes conozcan la teoría, sino que también tengan la habilidad. Y la competencia matemática pues implica esto, que ellos aprendan a razonar y no solo en la clase de matemática, porque ese es un problema bastante común que se da a veces en los estudiantes. Por ejemplo, nosotros les enseñamos, cuando estamos trabajando con ecuaciones, a despejar una ecuación, qué es una ecuación, qué es una variable. Pero nuestros estudiantes, cuando van a otra clase, quizás a ciencia, y están viendo física y tienen que usar fórmulas y quizás tienen que despejar alguna variable, ya no pueden aplicar lo que les hemos enseñado porque aquello era en matemáticas y aquí estoy en otra asignatura. Entonces ya no puedo aplicar lo que aprendí allá acá. No, queremos que nuestros estudiantes sean capaces de ver eso, que no importa el área, ellos tengan la capacidad de visualizar y a razonar de que ya no están en la clase de matemática, están en la clase de ciencias, pero pueden aplicar los mismos conceptos porque ellos realmente entienden que es una variable y también saben cómo despejar una ecuación y también entienden que es una ecuación. Queremos desarrollar esas capacidades en nuestros estudiantes, que ellos aprendan a razonar de esta manera, que entiendan el lenguaje matemático y puedan utilizar las matemáticas en cualquier área o en cualquier ámbito en el que se encuentren. Si nosotros logramos eso, entonces vamos a poder desarrollar en ellos las competencias matemáticas. Vamos a ver la entrevista que le mencionaba y vamos a hablar un poquito de eso después. Buenos días, muchas gracias por recibirnos hoy día en tu escuela. Buenos días, profesores, profesoras. Hoy seguimos con nuestra serie de pensamiento crítico, razonamiento y creatividad. Eso es vinculado
a el currículo en las competencias de matemática. Escucha, queríamos hacerte algunas preguntas sobre las matemáticas, las competencias de matemática y el razonamiento y el pensamiento crítico. Queríamos comenzar preguntándote por el enfoque. Se habla de un enfoque de resolución de problemas. ¿Por qué este enfoque ayudaría a que los chicos generaran pensamiento crítico, razonamiento o creatividad? En primer lugar, enfocarnos en la resolución de problemas nos desenfoca de lo que ha sido tradicionalmente el currículo de matemática, ¿no? Un aprendizaje de técnicas operativas, de algoritmos, en secuencia, una secuencia muy lógica, muy razonable, pero que era difícil salirse de esa secuencia y quitarle el peso primordial al aprendizaje de esos algoritmos. Me parece que ahí nomás ya hay un valor, ¿no? Y de hecho, lo importante es también que, lo más importante, que al enfocarnos en la resolución de problemas, estamos generando un espacio para que se desarrollen los procesos y las competencias matemáticas propiamente, ¿no? La posibilidad de relacionar los conceptos, la posibilidad de usar el lenguaje matemático para comunicar lo que se necesita en el proceso de resolución de problemas, la posibilidad sobre todo de traducir las situaciones concretas de la vida cotidiana, del quehacer científico, incluso al lenguaje matemático, que es la finalidad última, ¿no? Cuando estamos hablando de creatividad, muchas veces pensamos en cuestiones artísticas. Sin embargo, cuando profundizamos un poco, vemos que tiene que ver con esta idea de pensar fuera de la caja, imaginarse soluciones diferentes a la establecida. ¿Cómo podemos ver esto en la matemática? Justamente, ¿no? El hecho de haber estado tan enfocados en los algoritmos ha confundido, ¿no? Y ha generado esta idea de que la creatividad no tiene nada que ver con la matemática. Y el pensamiento matemático es un pensamiento muy creativo, ¿no? Implica encontrar justamente la manera de poner en símbolos, en un lenguaje especial, que no es una manera que está cantada a priori, ¿no? Es una manera que implica el pensar de una manera distinta cada uno de los problemas, cada una de las situaciones. Entonces, la matemática, por ejemplo, ofrece siempre diversas formas de llegar a una solución en un problema, si hablamos del enfoque de resolución de problemas. Esto tiene que vivirse en el aula, ¿no? Y es algo que no ha estado pasando. Entonces, en la medida en que partimos realmente de un problema, que el alumno tiene la posibilidad de buscar entre sus saberes previos cómo comenzar a enfrentar la resolución de ese problema, la posibilidad de trabajar con otros en equipo o en parejas y ver distintas formas de enfrentar el problema, nos abre esta posibilidad del pensamiento creativo también, ¿no? ¿Y el pensamiento crítico está involucrado o tenemos que olvidarnos cuando hacemos matemáticas del pensamiento crítico? No, yo creo que también está involucrado, tal vez no en todas las situaciones, en el desarrollo de las matemáticas, pero en muchas sí. El mismo hecho, por ejemplo, de trabajar con diferentes formas de resolver un problema y poder analizar qué aporta cada una de esas formas, de repente todas son viables, de repente todas te llevan al mismo resultado, de repente no, ¿no? Pero incluso entre aquellas que son todas viables, unas formas aportan algo distinto que las otras, unas son más pertinentes para ciertas situaciones o para ciertos alumnos o para ciertas personas. Entonces, en la manera de enfrentar la resolución de problemas abierto a las diferentes formas de solución, creo que también hay una muy buena oportunidad para el desarrollo del pensamiento crítico. Cuando pensamos en matemáticas, siempre pensamos que es algo muy difícil. Y todos decimos, no, matemáticas yo no puedo. Entonces, uno tiende a pensar que solo al estar operando genera razonamiento. Entonces, pero sin embargo, algunos se dicen, no, eso es una parte más operativa, el razonamiento es algo más. ¿Cómo ves tú este tema de la dificultad? Además, dificultad digo entre comillas, porque creo que tenemos que llegar a cosas que los chicos sientan que no es tan difícil como imaginan. Entonces, ¿cómo vincular esta idea de lo difícil, el razonamiento y el manejar algoritmos? Tal vez la dificultad justamente se da en la desvinculación, ¿no? El hecho de aprender algoritmos que no sabemos muy bien por qué funcionan de esa manera, o que no sabemos muy bien su relación con situaciones concretas que se necesita resolver, es lo que lo hace tan difícil, ¿no? Entonces, realmente el razonamiento no se da en un aprendizaje mecánico
del algoritmo. Ahí se dan otros procesos de pensamiento que también son importantes, como la memoria, por ejemplo, que también es necesaria para una competencia matemática. Pero creo que el razonamiento se da justamente en esta relación entre las situaciones concretas, muchas veces además con uso de materiales concretos en sí mismos también, ¿no? Para que el alumno pueda hacer sus propias conexiones, ¿no? Y ese hacer sus propias conexiones tal vez haga las matemáticas menos difíciles. Dime, en la actualidad se plantean que hay 4 competencias matemáticas vinculadas a números, vinculadas a estadística, vinculadas a forma. En las 4, digamos, no sé cómo llamarle, áreas o los 4 aspectos que se desarrollan en estas competencias, ¿en las 4 podemos trabajar la creatividad o es más vinculado a forma o en realidad tiene que ver con una manera de ver las matemáticas? Yo creo que tiene que ver con una manera de ver las matemáticas, sea cual sea la competencia o el área matemática que se esté trabajando, ¿no? De hecho, hay una discusión respecto a cómo se plantean esas competencias, pero hay un hilo transversal entre esas 4 también, ¿no? Que está dada por estos procesos de desarrollo de lo que vienen a ser las competencias matemáticas en sí mismas, que son la competencia de matematizar, la competencia de razonar y argumentar matemáticamente, o del uso del lenguaje matemático, por ejemplo. Entonces, creo que por ahí está el desarrollo del pensamiento matemático y el pensamiento creativo matemático. Si tuvieras que darle una recomendación a los docentes de cómo empezar para echar a andar esta rueda del razonamiento, del pensamiento creativo, ¿qué les dirías? Por ejemplo, para comenzar, creo que analizaría si es que su clase de matemáticas todavía está planteada como antes, que es que el maestro da el conocimiento, transmite el conocimiento matemático, y luego el alumno lo practica o eventualmente lo aplica a alguna situación concreta con suerte, ¿no? Y lo haría exactamente al revés, o sea, partiría de las situaciones concretas, analizaría qué conceptos matemáticos o qué estructuras matemáticas están detrás con los alumnos, luego le iría dando la información al alumno que no tiene, que necesita, ¿no? Para construir el conocimiento matemático, ¿no? Y la otra recomendación que creo que podría ayudar es el tener recursos concretos, de material concreto, de figuras, de fotos, de videos, si es posible, para acercar la matemática al mundo real. Bueno, muchas gracias por estar con nosotros. Muy bien. Como acabamos de ver en la entrevista, el enfoque de resolución de problemas ayuda a los estudiantes a desarrollar las competencias matemáticas. ¿Por qué cree que esto es así? Bueno, el enfoque de resolución de problemas pues va a ayudar a que nuestros estudiantes sean competentes en matemática porque ellos van a poder tener el espacio para tratar de buscar una solución, razonar sobre qué deben aplicar y no solo van a estar recibiendo toda la información y todos los algoritmos, como se decía. Entonces, queremos aplicar lo que estamos aprendiendo y ayudar a nuestros estudiantes a ser competentes en matemática y la aplicación y la resolución de problemas los va a ayudar. Por eso es que en este proyecto con el que estamos trabajando, que es el proyecto SMATE, pues está enfocado hacia ese aspecto que es la solución de problemas. También, como hemos analizado anteriormente en el proyecto, pues hay indicadores que nosotros tenemos que ir analizando por clase y estos indicadores nos van a ayudar a ver si estamos desarrollando en nuestros estudiantes la competencia matemática. En la tutoría del día sábado vamos a hablar un poquito sobre cómo se evalúan por competencias, pero una de las formas es en base a indicadores, ver si nuestros estudiantes
pues están cumpliendo con los indicadores que deberían para decir que hemos logrado nuestro objetivo con ellos. Pero la competencia matemática implica más que tener el conocimiento teórico y también tener la habilidad. En la página 14, en la figura 8, se mencionan algunas actitudes que también tiene el estudiante que tener para decir que es competente en matemática. Una de las actitudes que debe tener es una actitud positiva ante la resolución de problemas. Si nuestro estudiante tiene una actitud positiva, pues ese es uno de los valores que debe tener, porque si no, quizás puede tener el conocimiento, no tenga la habilidad y tampoco la actitud positiva. Entonces no estaríamos logrando que nuestro estudiante alcance esa competencia. Otro valor que debe tener nuestro estudiante es la perseverancia. Cuando hablamos de matemática, pues sabemos que es una actitud que incluye la competencia matemática, pues ser perseverantes y también el orden y la claridad al trabajar. En matemática es muy importante que sean ordenados y limpios y que sean claros cuando trabajen en la resolución de problemas. Por eso es que en el proyecto se menciona la importancia de enseñarle a nuestros estudiantes a que así como ven la pizarra, la distribución que se hace en la pizarra, pues la misma distribución la hagan en su cuaderno. Así ellos llevarán un orden y estará claro toda la clase y el proceso que se realizó. Esta es otra actitud que incluye la competencia matemática. También el ser responsables en el trabajo de equipo y en el trabajo individual, ser flexibles al escuchar opiniones de otros con diferentes puntos de vista. Esto se necesita en matemáticas porque a veces el trabajo en equipo será necesario cuando se trabaja en resolución de problemas y ellos tendrán que tener una actitud flexible para escuchar diferentes opiniones de sus compañeros. Y estas son algunas de las actitudes que incluyen la competencia matemática. Uno de los proyectos que se han realizado para evaluar a los estudiantes en base a competencias es un proyecto que se conoce como Proyecto PISA. El proyecto PISA o las pruebas PISA, bueno, es un proyecto que involucra un examen donde se evalúa a los estudiantes en base a competencias, es decir, se busca ver la competencia que hay en los estudiantes en diferentes ámbitos del saber, pero uno de ellos es el área de las matemáticas. Vamos a ver un video corto, el material habla sobre este proyecto. Vamos a ver un video que nos ayuda a entender qué es este proyecto y cómo se llevan a cabo estos exámenes para evaluar a los estudiantes en base a competencias. Si usted ha leído o escucha reportes y noticias sobre educación, probablemente habrá notado que periódicamente surge gran interés por los países en que los estudiantes obtienen los mejores resultados en lectura, matemática o ciencias, y por saber dónde se ubica su país en este esquema. Probablemente usted también ha escuchado o leído la palabra PISA en relación con algunos de estos reportes. ¿Qué es PISA? PISA es una sigla que quiere decir Programa Internacional para la Evaluación del Estudiante. Es una creación de la OSD. ¿Y qué es la OSD? Es otra sigla que quiere decir Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. La OSD reúne a 34 países con el objetivo de desarrollar mejores políticas para mejores vidas. A finales de los años 90, los países miembros de la OSD
propusieron la idea de medir si los jóvenes de 15 años en el mundo están bien preparados para participar en la sociedad. Se eligió 15 años en lugar de 12 o 17 porque la mayoría de los estudiantes que tienen 15 están próximos a completar su escolaridad obligatoria. Expertos en el campo de la educación de todo el mundo trabajaron juntos para crear una prueba de 2 horas que tiene como foco asignaturas claves, como lectura, matemáticas y ciencias. Los países participantes decidieron administrar la prueba cada 3 años y rotar el foco principal de la prueba entre las 3 asignaturas claves. Todo eso está muy bien, pero evaluar a los estudiantes no es nada nuevo. Entonces, ¿qué tiene de especial PISA? Las pruebas de PISA están diseñadas para saber si los estudiantes pueden usar lo que han aprendido en la escuela y aplicar ese conocimiento a situaciones y problemas de la vida real. PISA está menos interesada en conocer si los estudiantes pueden repetir, como loros, lo que les han enseñado en clases. Más bien, la prueba está diseñada para averiguar, por ejemplo, si los estudiantes pueden usar las competencias lectoras que han desarrollado en la escuela para comprender el sentido de una información que encuentran en un libro, un diario, un formulario público o un manual de instrucciones. Pero el punto de PISA no es decir a cada estudiante cuán bien o mal ha logrado manejar un conjunto de habilidades. En lugar de eso, los resultados de PISA son analizados y proyectados a nivel nacional. Imagínese un estudiante sentado en su banco, en una sala de clases en alguna parte, dando la prueba PISA. Ahora tome una visión panorámica, como si estuviera en un transbordador espacial y pudiera ver el país entero en el que está ese estudiante. Eso es lo que PISA hace con sus resultados de la prueba. PISA muestra a los países cómo están en relación con otros países y también en relación a sí mismos, respecto de cuán efectivos son al educar a sus niños. PISA no dice esta política o práctica educativa causa ese efecto, más bien muestra qué es posible y señala semejanzas y diferencias entre sistemas educativos alrededor del mundo. Esto ayuda a los gobiernos a repensar sus propias políticas y diseñar algunas nuevas para mejorar el rendimiento escolar de sus estudiantes. También ayuda a que los gobiernos, educadores y padres monitoreen el progreso de su país hacia un sistema educativo más exitoso. De hecho, muchos países ahora fijan objetivos nacionales y estándares basados en los resultados internacionales de PISA. PISA considera que un sistema educativo es exitoso no solamente si sus estudiantes alcanzan altos puntajes en las pruebas PISA, sino también si todos los estudiantes provenientes de todos los orígenes sociales se desempeñan bien en las pruebas, no solo los que provienen de familias más ricas, más intelectuales o más sofisticadas culturalmente. Por ejemplo, un porcentaje relativamente alto de los estudiantes de nivel socioeconómico bajo de lugares como Hong Kong, Shanghái, Corea y Finlandia obtienen algunos de los puntajes más altos en PISA. Luego los analistas observan los resultados de PISA junto con las respuestas dadas a los cuestionarios entregados a los estudiantes y a los directores de escuelas y tratan de determinar las características principales de estos sistemas educativos exitosos. ¿A los profesores de esos sistemas se les paga más? ¿Los cursos son generalmente más grandes o más pequeños? ¿Las escuelas deciden qué enseñan sus profesores o existe un currículum determinado por una autoridad del gobierno central? Una vez que surge un perfil de sistema exitoso, se puede usar como modelo para otros. Entonces, ¿cómo es esta prueba? Aquí hay un par de problemas que los estudiantes tuvieron que resolver. El primero fue parte de la prueba de lectura. A los estudiantes se les mostró un gráfico y un texto que lo acompañaba donde se leía. La figura 1 muestra los cambios de nivel de agua en el lago Chad, ubicado en el Sahara, al norte de África. El lago Chad desapareció por completo alrededor del 20.000 a.C., durante la última era glacial. Alrededor del 11.000 a.C. reapareció. Hoy su nivel es aproximadamente el mismo que tenía en el 1000 después de Cristo. A los estudiantes se les preguntó, ¿por qué el autor eligió esa fecha para comenzar el gráfico? Esta fue considerada una pregunta difícil. De hecho, solo el 37% de los estudiantes en el conjunto de los países OECD la respondió correctamente. Esos estudiantes mostraron una habilidad no solo para leer, sino para pensar acerca de lo que leyeron y sacar algunas conclusiones de eso. Ellos dedujeron que la razón para que el gráfico comenzara alrededor del año 11.000 a.C. es porque fue entonces cuando el lago Chad reapareció después de haber desaparecido completamente durante la Edad del Hielo. El segundo problema fue parte de la prueba de matemática. Se presenta la siguiente situación.
En una pizzería puedes escoger una pizza básica con 2 ingredientes, queso y tomate. También puedes hacer tu propia pizza con ingredientes adicionales. Puedes elegir entre 4 ingredientes adicionales: aceitunas, jamón, champiñones y salame. Roberto quiere pedir una pizza con 2 ingredientes adicionales diferentes. Entonces a los estudiantes se les preguntó, ¿entre cuántas combinaciones diferentes puede elegir Roberto? Este es un problema con el cual todos nos podemos enfrentar. Para responder la pregunta, los estudiantes debieron demostrar la habilidad para hacer conexiones. En este caso, hacer malabares con varios, deliciosos, tipos de comidas y aprender que las elecciones no son obviamente infinitas, como muchos estudiantes podrían querer que fueran. Este también fue un problema relativamente difícil de resolver para los estudiantes. Solamente 49% de los estudiantes pudieron calcular que solo se podían hacer 6 combinaciones diferentes. Entonces, cuando se toman los puntajes individuales de los estudiantes en PISA y las respuestas a los cuestionarios que se aplican junto con la prueba y nos alejamos para observar un país entero, ¿qué cosas aprendemos? Bien, una cosa que hemos aprendido es que las niñas leen mejor que los niños en cada país que participa en PISA. Y entre los países que son miembros de la OECD, las niñas lo hacen mucho mejor que los niños en lectura, como si ellas hubiesen tenido un año más de escolaridad. También hemos encontrado que los niños generalmente superan a las niñas en matemática y que no hay ninguna diferencia real entre los niños y las niñas en ciencias. También hemos observado que algunas políticas de las escuelas pueden no ser muy buenas para los estudiantes. Por ejemplo, una división temprana de los estudiantes entre aquellos que deben pasar por un programa académico y los que deben pasar por un programa técnico profesional no se asocia con mejores rendimientos promedio. Esta división también se relaciona con mayores desigualdades entre los estudiantes de nivel socioeconómico alto y los estudiantes de nivel socioeconómico bajo. Los estudiantes a menudo son clasificados en los distintos programas bajo la creencia equivocada de que no todos pueden aprender las mismas cosas, que solo algunos niños son dotados y pueden alcanzar las estrellas. Pero los resultados de PISA muestran que si se da la oportunidad y el apoyo para triunfar, todos los niños tienen el potencial para hacerlo. El tener estudiantes que repiten tan poco se asocia con puntajes altos en PISA. Los sistemas educativos que invierten en ayudar a los estudiantes a aprender los contenidos la primera vez que los ven tienen mejores resultados que aquellos donde los profesores saben que, si es necesario, pueden taladrar las mismas materias año tras año tras año en las cabezas de los mismos estudiantes en dificultad. Como se mencionó anteriormente, las escuelas ser más exitosas según PISA son aquellas cuyos estudiantes lo hacen bien sin importar de dónde provienen. Aún así, los resultados de PISA muestran que el origen familiar tiene una influencia importante en el éxito de los estudiantes en la escuela. En muchos sentidos, este hallazgo es bastante obvio para todos. Sabemos, por ejemplo, que a los 3 años, los niños de familias de nivel socioeconómico alto están expuestos a un mayor número de palabras que sus pares de nivel socioeconómico bajo. De hecho, un estudio reciente en Estados Unidos estableció que esa diferencia es de alrededor de 30 millones de palabras. En general, si no hay libros en la casa o si los niños no ven a sus padres leyendo, ellos estarán menos interesados en leer. Los resultados de PISA también muestran que, independientemente de su propio origen socioeconómico, los estudiantes que asisten a escuelas donde la mayoría de sus compañeros provienen de un nivel socioeconómico bajo, tienden a tener peores resultados que los estudiantes que asisten a las escuelas con compañeros de nivel socioeconómico relativamente más alto. ¿Por qué sucede esto? Pues bien, hay varias razones posibles. Por ejemplo, PISA encontró que en la mayoría de los países de la OECD, los estudiantes de nivel socioeconómico bajo tienen acceso al mismo número de profesores, o a veces incluso a más profesores que sus pares de nivel socioeconómico alto. El problema, sin embargo, es que mayor cantidad no significa necesariamente mejor calidad. De hecho, los mejores profesores se encuentran a menudo en escuelas donde asisten estudiantes de nivel socioeconómico alto, los que generalmente igual rinden bien, y no en escuelas con estudiantes de nivel socioeconómico bajo, donde se necesitan desesperadamente profesores de alta calidad. Los gobiernos alrededor del mundo pueden inspirarse en 2 hallazgos significativos de PISA. El primero es que un país no tiene que ser rico para proporcionar educación de alta calidad a sus estudiantes. Por ejemplo, Shanghái y Polonia tienen promedios en lectura por sobre el promedio de la OECD, pero están por debajo del promedio de la OECD en cuanto a medidas de riqueza nacional, y el ranking PISA de un país no está tallado en piedra. Las tendencias en PISA han relevado la gran capacidad de todos los países para mejorar. Países tan diversos como Chile, Alemania, Polonia y Portugal, entre otros,
mostraron mejoras en el rendimiento de los estudiantes en lectura entre 2000 y 2009. Aunque parezca obvio, vale la pena recordarnos que los sistemas educativos exitosos sitúan la educación como una prioridad. Ellos comparten la creencia de que las habilidades pueden aprenderse y que todos los estudiantes pueden alcanzar altos niveles. Ellos muestran que valoran la profesión de profesor al invertir en ella y atraer a los candidatos más calificados, entrenarlos bien y ser capaces de retener a los mejores profesores entre ellos. Tal como cada estudiante tiene el potencial para lograr un buen rendimiento, cada país tiene el potencial para elevar los niveles de su educación. De este modo, PISA es mucho más que puntajes de pruebas. Obviamente, los países que participan en el estudio de PISA están ansiosos de saber dónde se ubican sus estudiantes en comparación con los estudiantes de otros países. Pero el objetivo último de PISA no es crear una competencia en sí misma. Su objetivo es animar a todos los países participantes a usar los hallazgos del estudio para mejorar su propia educación y el rendimiento de sus estudiantes, dar a cada estudiante las mejores oportunidades de lograr los mejores resultados posibles. Muy bien. Entonces, ese video nos dio un panorama general de lo que se trata este proyecto. Este proyecto que está promovido por la Organización para la Cooperación de Desarrollo Económico involucra a muchos países donde se lleva a cabo esta prueba con el objetivo de evaluar a los estudiantes, como vimos, por competencias y mejorar los modelos educativos para que ellos puedan ver en qué aspectos pueden mejorar y cuáles son los países pues, que tienen un mejor rendimiento de sus estudiantes. En el caso de nuestro país, no participa en estas pruebas. En el 2018 pues, se hizo un convenio para que en el futuro El Salvador pudiera participar en este programa de evaluación internacional de alumnos, PISA, así que pudiera ser que tal vez en el futuro también los estudiantes de nuestro país puedan ser evaluados y compararse con estudiantes de otros países en conjunto, ¿verdad? Para ver cómo está El Salvador en comparación con otros países. Pero momentáneamente pues no participamos. Nos vamos a quedar hasta acá. No sé si tiene alguna pregunta, Sofía, o algún comentario. Ok, bueno, entonces nos vamos a terminar hasta acá. Ha sido un gusto y estamos pendientes el día sábado.